Mis padres no regalaron a mis hijos en Navidad, no son bienvenidos. Les corté gastos. Tras una semana. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. La víspera de Navidad siempre llegaba a nuestro hogar con un torbellino de emociones encontradas, al menos para mí. Por un lado, la ilusión de mis hijos, Leo de 9 años y Valentina de 7, era contagiosa, sus ojitos brillaban con la promesa de los regalos, la cena especial y la magia que, a pesar de todo, uno intenta mantener viva. Por otro lado, estaba la inevitable cena en casa de mis padres, Elena y Ricardo. Un evento que, con los años, se había convertido más en una obligación tensa que en una celebración gozosa. Yo, Marco, ingeniero de profesión y con una estabilidad económica que nos permitía vivir sin grandes apuros, siempre había asumido el rol de soporte familiar. Cubría el seguro de gastos médicos mayores de mis padres, las reparaciones importantes de su casa y cualquier extra que necesitaran. Mi madre, Elena, lo daba por sentado, para ella, era mi deber filial, una especie de impuesto vitalicio por ser su hijo. Mi esposa, Sofía, abogada, con su inteligencia aguda y su mirada observadora, solía expresar sus temores en la privacidad de nuestra habitación. Espero que tu mamá no empiece con sus indirectas hirientes hacia Valentina por su peso o a comparar a Leo con Mateo en los estudios, Marco. Ya sabes cómo se pone cada año, me dijo esa misma tarde mientras terminábamos de arreglarnos. Mateo y Luna eran los hijos de mi hermana menor, Isabella, los nietos estrella a ojos de mi madre. Tranquila, amor, le respondí, intentando autoconvencerme. Trataré de que todo esté en paz. Es Navidad, no creo que quiera arruinarla. Qué equivocado estaba. Llegamos a casa de mis padres puntuales. La casa olía a pino y a la pierna mechada que mi madre preparaba cada año. Isabella, su esposo y sus hijos ya estaban allí. Elena se deshizo en halagos hacia Mateo, de 10 años, y Luna, de 8. Pero qué grandes y guapos están mis príncipes. Luna, mi vida, ese vestido te hace ver como una reina. Mateo, campeón, me contaron que ganaste el concurso de matemáticas, qué orgullo. A Leo y Valentina, un simple A, ya llegaron fue todo el recibimiento. La cena transcurrió entre comentarios pasivo-agresivos de mi madre, que eran su especialidad, siempre disfrazados de consejos o preocupaciones. Sofía, deberías cuidar más lo que comen tus hijos, por eso Valentina está así, un poquito llenita, ¿no crees? En cambio, mi Lunita es tan delicada, come como un pajarito, dijo Elena mientras le servía una porción extra de puré de papa a Luna. Valentina encogió los hombros y miró su plato, sus mejillas arreboladas. Y Mateíto sí que va a ser alguien importante, tiene el cerebro de su abuelo, continuó, refiriéndose a mi padre, quien, como de costumbre, permanecía callado, concentrado en su comida. No como otros que apenas pasan de panzazo en la escuela y solo piensan en jugar. La indirecta hacia Leo fue tan directa que hasta Isabella pareció incómoda. Tragué saliva y traté de desviar la conversación, hablando del trabajo, del clima, de cualquier banalidad que evitara que mis hijos se sintieran peor. Sofía me lanzaba miradas que mezclaban la resignación con un te lo dije. Entonces llegó el momento de los regalos. Elena, con una sonrisa triunfal, comenzó a repartir paquetes envueltos con esmero. Había múltiples regalos para Mateo y Luna, un suéter para Isabella, una corbata para su esposo, una botella de vino para mi padre, e incluso una caja de chocolates finos para ella misma. Porque me lo merezco por ser tan buena anfitriona y aguantarlos a todos, dijo con una risita que a mí me sonó a burla. Leo y Valentina miraban el árbol con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Sus sonrisas se iban apagando conforme los regalos se repartían y sus nombres no eran mencionados. Finalmente, cuando ya no quedaban más paquetes bajo el árbol y el silencio se hizo denso, me atreví a preguntar, intentando que mi voz sonara casual. Mamá, ¿y los regalos de Leo y Valentina?
Elena me miró con frialdad, luego posó sus ojos, duros como piedras, en mis hijos. Para ellos no hay nada este año, sentenció, y cada palabra cayó como un latigazo. Han sido niños muy malcriados y desobedientes últimamente. Hizo una pausa dramática, paladeando el momento. Además, para ser sincera, su presencia aquí hoy es más una molestia que una alegría. Definitivamente, no son bienvenidos a arruinar mi Navidad. El mundo pareció detenerse. Un silencio gélido se apoderó de la habitación. Sofía apretó mi mano con tanta fuerza que sentí sus uñas clavándose en mi piel. Vi a Leo morderse el labio inferior con fuerza, sus ojitos inundados en lágrimas que luchaba por contener. Valentina, mi pequeña Valentina, escondió su rostro en la falda de Sofía, y su cuerpecito comenzó a sacudirse por sollozos silenciosos. Isabella miró a mi madre con una expresión de horror genuino, pero no articuló palabra. Mi padre se encogió sobre sí mismo, como si quisiera desaparecer. Fue en ese instante que algo dentro de mí se rompió. O quizás, algo se reconstruyó. Una furia helada, lúcida, reemplazó la tristeza y la frustración que había acumulado por años. Con una voz que no sabía que poseía, una voz calma pero cortante como el filo de una navaja, dije, entendido, mamá. Si mis hijos, que son tu sangre, y mi esposa, no son bienvenidos en tu casa, entonces nosotros tampoco tenemos nada que hacer aquí. Vámonos, familia. Me levanté, ayudé a Sofía a ponerse de pie y tomé las manitas de mis hijos. Elena intentó replicar, su rostro descompuesto por la sorpresa y la rabia. Marco Antonio, no te atrevas a darme la espalda, soy tu madre. Ya en la puerta, sin siquiera voltear a mirarla, respondí, y ellos son mis hijos. Tú tomaste tu decisión, yo estoy tomando la mía. Salimos al frío de la noche, dejando atrás una fiesta hecha añicos y el hedor de una herida familiar que, supe en ese momento, quizás nunca cicatrizaría por completo. Pero mientras abrazaba a mis hijos temblorosos en el coche, también sentí una extraña liberación. La guerra había comenzado, pero por primera vez en mucho tiempo, yo estaba al mando de mi propio batallón. El viaje de regreso a casa fue uno de los más largos y desoladores de mi vida. El silencio en el coche era pesado, denso, interrumpido solo por los sollozos contenidos de Leo y los hipidos de Valentina, quien se había quedado dormida en brazos de Sofía, agotada por la tensión y el llanto. Sofía acariciaba su cabecita mientras con la otra mano buscaba la mía, transmitiéndome una fuerza silenciosa que necesitaba desesperadamente. Cuando llegamos, llevamos a los niños directamente a sus camas. Estaban confundidos, heridos. Leo, antes de dormirse, me preguntó con una vocecita rota que me partió el alma, papá, ¿por qué la abuela ya no nos quiere? Hicimos algo muy malo. Me senté a su lado, le acaricié el cabello y lo miré a los ojos. Escúchame bien, campeón, le dije con toda la convicción que pude reunir. Ustedes son niños maravillosos, inteligentes, buenos y divertidos. No hicieron absolutamente nada malo. Nada. La abuela cometió un error muy, muy grande. Un error de adulto. Y a veces, los adultos nos equivocamos feo. Pero eso no tiene nada que ver con ustedes, ¿me entiendes? Mamá y yo los amamos más que a nada en este mundo, y siempre vamos a estar aquí para protegerlos. Leo asintió, aunque sus ojos seguían llenos de una tristeza que me dolía físicamente. Una vez que los niños se durmieron, Sofía y yo nos sentamos en la sala, la adrenalina del enfrentamiento inicial dando paso a una mezcla de rabia, dolor y una extraña claridad. Durante años, yo había minimizado las actitudes de mi madre, sus comentarios hirientes, su favoritismo descarado. Siempre encontraba una excusa, una justificación. Así es ella, no lo hace con mala intención, hay que tenerle paciencia. Sofía, en cambio, siempre lo había visto con una lucidez que a mí me faltaba, o que quizás me negaba a tener. Marco, esto fue la gota que derramó el vaso, dijo Sofía con una calma que contrastaba con la tormenta en mi interior. Tu madre cruzó una línea que no tiene retorno. Pero no podemos actuar solo con el estómago. Necesitamos ser inteligentes. Documenta todo, cada llamada, cada mensaje.
Y a partir de mañana, se acabó el Banco Marco. Ya no más. Asentí, sintiendo como una resolución de acero se forjaba en mi interior. Luego añadió, con una suavidad que agradecí, creo que deberíamos buscar ayuda profesional para los niños. Quizás unas sesiones con una terapeuta infantil les ayuden a procesar esto, a entender que no es su culpa. Tienes razón, en todo, respondí, tomando su mano. Se acabó. Por ellos, por nosotros, se acabó. La mañana de Navidad llegó sin ninguna llamada de disculpa, sin ningún mensaje de arrepentimiento. Solo el silencio pesado de una familia rota. Tal como Sofía había sugerido, y con su ayuda, redacté un correo electrónico. No era impulsivo ni estaba cargado de insultos. Era conciso, formal y demoledor. Lo envié a la dirección de correo de mis padres, que rara vez usaban, pero sabía que mi padre la revisaba de vez en cuando. Puse en copia, CC, a Isabella y a mi tío Javier, el hermano de mi padre, un hombre sabio y ecuánime en quien confiaba. Quería que hubiera testigos, que mi postura quedara clara y no pudiera ser distorsionada. El correo comenzaba así: estimados padres, lo ocurrido anoche, en plena Nochebuena, fue una manifestación de crueldad y una falta de respeto inaceptable hacia mis hijos, Leo y Valentina, y hacia mi esposa, Sofía. Las palabras de mi madre no solo nos hirieron profundamente, sino que cruzaron una línea definitiva en nuestra relación. Continuaba detallando mi decisión, por lo tanto, con profundo pesar por la situación a la que sus acciones nos han orillado, pero con la firme convicción de proteger la integridad emocional y la dignidad de mi familia. Les informo que a partir de esta fecha cesa todo apoyo económico que, hasta ahora, les he brindado voluntariamente. Esto incluye, de manera enunciativa más no limitativa, la cobertura de su seguro de gastos médicos mayores, el pago de servicios de su hogar, luz, agua, teléfono, internet, televisión de paga, cualquier reparación o mantenimiento de su propiedad, la gasolina de su vehículo y cualquier otro gasto extraordinario que solía cubrir. Quería que la magnitud de lo que perdían, aquello que daban por sentado, quedara dolorosamente clara. Cualquier futura comunicación entre nosotros, proseguía el correo, se limitará estrictamente a emergencias médicas comprobables que afecten directamente la salud de mi padre, Ricardo. Una posible reconsideración de mi postura y cualquier intento de reconstruir un puente solo podrá ocurrir tras una disculpa genuina, personal y directa a Leo, Valentina y Sofía. Así como un cambio de actitud observable y sostenido en el tiempo hacia ellos. La pelota, como se dice, está en su cancha. Firmé el correo y lo envié. Un peso enorme pareció quitarse de mis hombros, reemplazado por una tensión nerviosa ante lo que vendría. No tuve que esperar mucho. A los 20 minutos, mi teléfono sonó. Era mi madre. Su voz, al otro lado de la línea, era un torrente de furia. Marco Antonio, ¿cómo te atreves? Eres un malagradecido, un monstruo, después de todos mis sacrificios, de todo lo que he hecho por ti, esa mujer, esa arribista con la que te casaste, te lavó el cerebro, te vas a arrepentir. Te juro que te vas a arrepentir. Apliqué la técnica de la piedra gris que alguna vez había leído y que Sofía me había recordado, ser lo más aburrido y no reactivo posible. Mamá, dije con calma, todo lo que tenía que decir está claramente expresado en el correo electrónico. No hay nada más que añadir en este momento. Que tengas un buen día. Y, antes de que pudiera soltar otra andanada de insultos, colgué. Casi inmediatamente, recibí un mensaje de voz de mi padre. Su voz estaba quebrada, casi llorosa. Hijito, por favor, ¿qué has hecho? Tu madre está inconsolable, dice que la quieres matar de un disgusto. Esto es demasiado, hijo. Recapacita, por lo que más quieras, por tu pobre madre. Borré el mensaje sin responder. Luego llamó Isabella, mi hermana. Su voz sonaba angustiada, confundida. Marco, ¿qué es todo esto? Mis papás me llamaron hechos un mar de lágrimas, dicen que les mandaste un correo horrible, que los estás abandonando. ¿Qué pasó exactamente anoche? Yo vi que mamá no les dio regalos a los niños, pero... Con la misma calma, le pedí que releyera con atención el correo que también le había llegado a ella,
y que recordara no solo lo que había visto, sino también lo que había oído salir de la boca de nuestra madre en la fiesta. Isabella, tú estabas ahí. ¿Escuchaste sus palabras? ¿Te pareció justo el trato que les dieron a mis hijos, a tus sobrinos? Isabella se quedó en silencio un momento, luego murmuró un tengo que pensarlo y colgó. La Guerra Fría había comenzado. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez sentía que estaba luchando por las razones correctas, con las armas correctas. La protección de mis hijos y la dignidad de mi familia no eran negociables. Los días que siguieron a aquella Navidad fueron extraños, una mezcla de calma tensa en nuestro hogar y la anticipación de la siguiente jugada de mis padres. Sofía y yo nos volcamos en Leo y Valentina. Siguiendo el consejo de Sofía, encontramos a la doctora Morales, una terapeuta infantil con excelentes referencias. Las primeras sesiones fueron reveladoras, los niños comenzaron a expresar sus miedos, su confusión y su tristeza en un espacio seguro. En casa, redoblamos los juegos, las noches de películas con palomitas, los abrazos y las palabras de afirmación. Queríamos construir una fortaleza de amor y seguridad a su alrededor. Por sugerencia de Carlos, mi mejor amigo, y con el asesoramiento informal del licenciado Gutiérrez, un amigo abogado de Sofía, tomé algunas precauciones. Instalé una aplicación en mi teléfono que me permitía grabar las llamadas entrantes, siempre avisando al inicio de la comunicación si provenía de un número desconocido o de mis padres. Para asegurar la calidad del servicio, esta llamada podría ser grabada. Era una formalidad, pero me daba cierta tranquilidad. También guardé copias de todos los correos y mensajes de texto. Más vale prevenir que lamentar, compadre, me había dicho Carlos, conociendo el historial de tu señora madre, no dudo que intente alguna jugada chueca. La primera crisis no tardó en llegar. Una semana después de Navidad, mi teléfono sonó. Era mi madre. Su voz, esta vez, no era de furia, sino de una angustia actuada que ya conocía bien. Marco, hijito, exclamó con un sollozo. Ay, me siento terrible. Tengo un dolor en el pecho espantoso, creo que me va a dar un infarto. Tu padre está aquí conmigo, no sabe qué hacer, está desesperado. Respiré hondo. Mamá, lamento que te sientas mal, respondí con la mayor calma posible. Si crees que es una emergencia cardíaca, lo correcto es que llames inmediatamente al 911 o que papá te lleve a la sala de urgencias del hospital que cubra el seguro que ustedes deben haber gestionado ya. Avísame, por favor, qué les dicen los médicos para estar al tanto. No ofrecí ir corriendo, ni enviar una ambulancia por mi cuenta. Sabía que, si era una emergencia real, ellos tenían los medios para buscar ayuda profesional inmediata. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, con un tono notablemente menos angustiado, mi madre dijo, bueno, quizás no sea para tanto. A lo mejor solo es un aire. Ya veré cómo me siento más tarde. La emergencia se había disipado milagrosamente. Colgué, sintiendo una mezcla de alivio y asco. Unos días después, la siguiente prueba. Esta vez fue Ricardo, mi padre, quien llamó. Su voz sonaba genuinamente preocupada. Hijo, fíjate que se descompuso el refrigerador. Ya no enfría nada y se nos va a echar a perder toda la comida que compramos para la semana. Tu madre está muy mortificada, ya sabes cómo se pone con esas cosas, ¿no conoces a algún técnico de confianza que no sea muy carero? Papá, respondí amablemente, claro que sí. Puedo pasarles el contacto de un buen técnico que yo uso, es muy profesional. Pero la negociación del precio y el pago del servicio ya correrían por cuenta de ustedes. O si prefieren, pueden buscar otras opciones en la sección amarilla o en Internet para comparar. Le envié el contacto por mensaje. Supimos después, por un comentario de mi tío Javier, que el técnico les dio un presupuesto justo por la reparación, pero a mi madre le pareció un robo descarado y se quejó amargamente durante días. Al final, tuvieron que pagarle, pero la experiencia no fue placentera para ellos. Mientras tanto, Elena no se quedó de brazos cruzados. Comenzó su campaña de difamación. Supimos que había ido a ver al padre Antonio, el párroco de la iglesia a la que ella y mi padre asistían ocasionalmente.
Le contó una versión completamente distorsionada de los hechos, pintándose como una madre abnegada y sufriente, y a mí como un hijo ingrato y cruel, manipulado por una nuera materialista y sin corazón que nos había abandonado en la enfermedad y la necesidad. El padre Antonio, un hombre mayor y bien intencionado, pero conociendo solo la versión de Elena, me llamó unos días después. Con voz pastoral, me aconsejó fraternalmente que recapacitara, que honrara a mis padres como manda la ley de Dios y que buscara la reconciliación familiar. Escuché con respeto su sermón. Cuando terminó, le respondí con la misma cortesía: Padre Antonio, le agradezco sinceramente su preocupación y sus palabras. Entiendo su perspectiva basada en la información que tiene. Sin embargo, me temo que hay hechos cruciales que mi madre ha omitido en su relato. Con todo respeto, si realmente desea entender la complejidad de esta dolorosa situación, lo invitaría a que hable con mis hijos, con mi esposa, o incluso con mi tío Javier, quien conoce a mi madre desde hace muchos años. Mis decisiones, aunque difíciles y dolorosas para mí también, buscan proteger la dignidad y el bienestar emocional de mi familia directa, especialmente de mis hijos pequeños. Le aseguro que no fueron tomadas a la ligera. El padre Antonio pareció sorprendido por mi respuesta. Hubo una pausa, y luego dijo con un tono más reflexivo: entiendo, Marco. Quizás deba informarme mejor. Que Dios te ilumine, hijo. Pero el apoyo más importante en esos primeros días vino de mi tío Javier. Un hombre íntegro, hermano de mi padre, que siempre había mantenido una relación cordial pero algo distante, precisamente por conocer el carácter de Elena. Me llamó una tarde. Sobrino, me dijo con su voz pausada y grave, me he enterado por varios lados del sainete que armó tu madre en Navidad y también de tu respuesta. No te voy a decir que me sorprende lo de Elena, porque la conozco desde que éramos jóvenes. Lo que sí me sorprende gratamente es tu firmeza. Hiciste lo correcto, Marco. Esa mujer necesita entender de una vez por todas que sus acciones tienen consecuencias. No es la primera vez que hace algo así, aunque quizás nunca tan descarado con ustedes. Recuerdo hace años, cuando tu abuela todavía vivía, Elena intentó una jugada similar para quedarse con unas joyas de la abuela, enemistándola con su propia hermana, tu tía Matilde. Es su modus operandi. Ricardo está atrapado en esa dinámica desde hace décadas, pero él sabe en el fondo que Elena se pasó de la raya esta vez. Mantente firme, hijo. Y si necesitas hablar o cualquier cosa, aquí estoy. Las palabras de mi tío Javier fueron un bálsamo. Saber que alguien dentro de mi propia familia, alguien con su autoridad moral y conocimiento de causa, validaba mis acciones, me dio una fuerza inmensa para lo que sabía que aún estaba por venir. La primera batalla parecía ganada, pero la guerra apenas comenzaba. Con el paso de las semanas, la tormenta inicial dio paso a una guerra de desgaste. Elena, al ver que sus tácticas de manipulación directa, la enfermedad fingida, la urgencia fabricada, no surtían efecto conmigo, cambió de estrategia. Ahora el objetivo principal era mi hermana Isabella. Como yo había cortado el flujo económico, mis padres comenzaron a presionar a Isabella para cubrir sus gastos corrientes o para esas pequeñas ayudas que, sumadas, representaban una carga considerable. Hijita, ya que tu hermano nos tiene en la ruina y nos ha dado la espalda de la manera más cruel, al menos tú apóyanos con el pago del recibo de la luz este mes, ¿sí? O para completar para el súper, que todo está carísimo, le decía Elena a Isabella con voz lastimera. Isabella, que siempre había sido la hija más complaciente, comenzó a sentirse incómoda. Amaba a nuestros padres, pero también tenía su propia familia, sus propios gastos y, sobre todo, comenzaba a recordar mis palabras sobre cómo se sentiría ella si trataran así a Mateo o a Luna. Al principio se dio un par de veces, pero la presión era constante y creciente. Me llamaba de vez en cuando, confundida, buscando consejos sin atreverse a pedirlo directamente. Yo la escuchaba con paciencia, le recordaba los hechos y le sugería sutilmente que ella también tenía derecho a poner límites. Se acercaba el cumpleaños de mi padre, Ricardo, a finales de enero. Isabella, en un intento bien intencionado pero profundamente ingenuo de arreglar las cosas, tuvo la idea de organizar una comida sorpresa en su casa.
Invitó a toda la familia, incluyéndonos a Sofía, a los niños y a mí, y por supuesto, a mis padres. Pensó, según me confesó después, que viéndonos las caras en un ambiente más relajado, las cosas se calmarían y podríamos reconciliarnos. Me enteré del plan por un desliz de la propia Isabella durante una llamada. Con toda la amabilidad que pude, pero con firmeza, tuve que declinar. Isa, hermana, agradezco de corazón tu buena intención, de verdad. Pero no puedes forzar una reconciliación así, como si nada hubiera pasado. No sin una disculpa previa, sincera y directa a mis hijos y a Sofía. No sin un reconocimiento del daño causado. No voy a exponer a Leo y a Valentina a otra situación potencialmente dolorosa o incómoda. Lo siento, pero no iremos. Isabella se frustró visiblemente conmigo. Pero Marco, es el cumpleaños de papá, él no tiene toda la culpa, está siendo muy duro. Lo sé, Isa, y me duele por mi padre. Pero mi prioridad ahora es proteger a mis hijos. Y lamentablemente, mientras mi madre no cambie su actitud, la presencia de ambos es un riesgo para ellos. La comida de cumpleaños se llevó a cabo, pero sin nosotros. Según me contó tío Javier, quien se asistió por compromiso hacia su hermano, el ambiente fue tenso y desangelado. Mi padre estuvo visiblemente triste y callado durante toda la reunión. Elena, por su parte, aprovechó mi ausencia para reforzar su papel de víctima ante los pocos familiares presentes, lamentándose de tener un hijo desalmado. Sin embargo, tío Javier notó que algunos de los asistentes ya no le compraban tan fácilmente el discurso a Elena. Las semillas de la duda que yo había sembrado con mi correo y la conversación con el padre Antonio comenzaban a germinar. Mientras tanto, yo seguía fortaleciendo mis defensas. Mantenía mi rutina de grabar las escasas llamadas de mis padres y archivar cualquier comunicación. Carlos, mi amigo, era una fuente constante de apoyo y perspectiva. En una de nuestras charlas, mientras tomábamos un café, le confesé mis dudas. A veces me siento como el malo de la película, Carlos, le dije. Especialmente por mi padre. Él parece atrapado, sufriendo en silencio. Carlos me miró fijamente. Compadre, quítate esa idea de la cabeza. Tú no eres el malo, eres el que tuvo los pantalones para poner un alto a una situación tóxica que llevaba años gestándose. Tu señora madre es una maestra de la manipulación y tu jefe, con todo respeto, ha sido su facilitador durante décadas. Quizás también es una víctima de su abuso psicológico, sí, pero es un adulto y toma sus propias decisiones, incluyendo la de no contradecirla. Tú sigues ofreciendo una salida clara y razonable, disculpa y cambio de actitud. Si ellos no la toman, es su elección, no tu culpa. Y no me digas que no has notado un cambio en tus hijos, no están más tranquilos, más sonrientes ahora que no tienen que lidiar con la toxicidad de tu madre. Tenía razón. Leo y Valentina estaban floreciendo. Las sesiones con la doctora Morales les estaban ayudando enormemente. En casa, el ambiente era de paz, de risas, de complicidad. La ausencia de la sombra de mi madre era palpable. Elena, sin embargo, no se daba por vencida. Intentó otra táctica, la falsa alarma vecinal. Un sábado por la mañana, fingió un desmayo en el jardín delantero de su casa, justo cuando sabía que doña Carmen, su vecina de toda la vida y una mujer observadora y comunicativa, estaba regando sus rosales. Mi padre salió corriendo, desesperado, pidiendo ayuda a gritos. Doña Carmen, una mujer mayor, de esas que lo han visto todo en el barrio, acudió solícita. Ayudó a Ricardo a llevar a mi madre al interior, le ofreció un vaso de agua con azúcar. Pero, según nos contó después tío Javier, quien a su vez lo supo por la propia doña Carmen en una charla casual en la panadería, notó algo extraño. Esa Elenita es más lista que el hambre, ¿verdad, Javier?, le comentó doña Carmen a mi tío con una sonrisita cómplice. En cuanto oyó que Ricardito decía que iba a llamar a Marco, ¡pum!, se recuperó como por arte de magia. Hasta color le volvió a la cara. Yo nomás digo, El rumor de las enfermedades convenientes de Elena comenzó a circular sutilmente por el vecindario y entre los pocos conocidos que aún le quedaban. Su credibilidad, ya mermada, sufría otro golpe.
La guerra de desgaste continuaba, pero cada vez era más evidente quién estaba perdiendo terreno. Y no éramos nosotros. Viendo que sus tácticas habituales no lograban doblegarme y que su imagen de víctima comenzaba a resquebrajarse, Elena recurrió a una estrategia más insidiosa, intentar usar a sus otros nietos, Mateo y Luna, los hijos de Isabella, como peones en su juego. Comenzó a hablarles mal de mí y de Sofía en un intento de envenenar sus mentes jóvenes o, peor aún, de usarlos para transmitir mensajes hirientes o para generar culpa en Isabella. Su tío Marco es un hombre muy malo, mis amores, les decía con voz compungida cuando Isabella no estaba presente. Ha abandonado a sus pobres abuelitos que tanto lo quieren. Y su tía Sofía es una bruja que lo tiene embrujado, por eso se porta así. Les pedía que le dijeran a su mamá que convenciera a Marco de ser bueno otra vez. Un día, Isabella escuchó a Mateo, su hijo mayor, repetir una de estas frases casi textualmente: «Mami, ¿por qué el tío Marco ya no quiere a la abuela Elena? Dice la abue que es porque la tía Sofía es mala». Isabella se quedó helada. El impacto de oír esas palabras de la boca de su propio hijo fue brutal. Esa misma tarde, confrontó a Elena. «Mamá, te prohíbo que vuelvas a hablarles así a mis hijos de Marco y Sofía», le dijo con una firmeza que sorprendió a la propia Elena. «No tienes derecho a meterlos en tus problemas ni a llenarlos de mentiras. Marco y Sofía siempre han sido buenos con ellos, y ellos los quieren mucho». Elena, lejos de disculparse, se victimizó aún más. «Pero si es la verdad, hijita mía, tú también deberías abrir los ojos y darte cuenta de la clase de hermano que tienes y la víbora con la que se casó. Me extraña de ti, Isabella, que te pongas de su lado». Esta confrontación fue un punto de inflexión para mi hermana. La manipulación de nuestra madre, que antes solo había afectado a mi familia, ahora tocaba directamente a sus propios hijos. Y eso era algo que Isabella no estaba dispuesta a tolerar. Poco después, surgió otro problema económico para mis padres. El viejo coche de Ricardo, que usaba esporádicamente pero que era esencial para sus citas médicas, tenía una condición cardíaca leve que requería revisiones periódicas, sufrió una avería mayor. El costo de la reparación era considerable, algo que definitivamente no podían cubrir con su ahora mermada economía. Elena, como era de esperarse, le exigió a Isabella que pagara la reparación completa. «Es lo menos que puedes hacer por tu pobre padre, Isabella», le dijo con un tono que no admitía réplica. «Ya que tu hermano, ese malnacido, nos tiene comiendo frijoles y nos ha dejado sin transporte. Si le pasa algo a tu padre por no poder ir a sus citas, será tu culpa y la de Marco». Pero Isabella ya no era la misma. El incidente con sus hijos la había hecho madurar de golpe. Había estado hablando más conmigo y con tío Javier, entendiendo por fin la dinámica tóxica de la que habíamos sido prisioneros durante tanto tiempo. Con una voz que temblaba un poco pero cargada de resolución, le respondió a nuestra madre: «Mamá, lo siento mucho por lo del coche y por la salud de papá. Pero no puedo, y no voy a pagar esa reparación. Tengo mis propios límites financieros y mis propias responsabilidades con mis hijos. Les puedo ayudar a buscar un taller más económico, o podemos ver si entre varios familiares juntamos algo para una reparación básica, pero yo no puedo cubrirlo todo. Y te agradecería que no me culpes por las decisiones que ustedes han tomado». Elena montó en cólera. Le gritó, la insultó, la acusó de ser igual de malagradecida y egoísta que Marco. Pero Isabella, aunque profundamente dolida por las palabras de su madre, se mantuvo firme. Colgó el teléfono y rompió a llorar, pero eran lágrimas de liberación, no de derrota. Inmediatamente después, me llamó. «Marco», me dijo con la voz aún entrecortada, «tenías toda la razón. En todo. Ahora lo veo, ahora lo entiendo. Mi mamá, es terrible. Lo siento tanto, hermano. Siento no haberte apoyado antes, no haber visto lo que te estaba haciendo a ti, a Sofía y a mis sobrinos». La escuché, la consolé. Le dije que no tenía nada que perdonarle, que entendía lo difícil que era abrir los ojos ante una realidad tan dolorosa cuando se trataba de nuestra propia madre. Pero en el fondo, sentí un enorme alivio. Ya no estaba solo en esta lucha, ahora tenía una aliada,
y eso lo cambiaba todo. Mientras tanto, Sofía y yo no bajábamos la guardia. Aunque Elena parecía enfocada en Isabella, sabíamos que podía intentar cualquier cosa. Sofía, con su visión estratégica, tuvo una charla más formal con su amigo, el licenciado Gutiérrez. No para demandar, sino para estar preparados. Quería entender qué hacer si Elena escalaba la situación a un nivel legal, quizás una demanda por abandono, aunque sabíamos que era infundada bajo nuestras circunstancias en México. O si intentaba una campaña de difamación más pública y dañina, quizás en redes sociales o en algún círculo social más amplio. El licenciado Gutiérrez nos dio consejos prácticos sobre cómo manejar la comunicación, la importancia de la documentación que ya llevábamos y qué paso seguir si Elena cruzaba ciertas líneas. Tener esa asesoría nos dio una mayor tranquilidad. Estábamos preparados para lo peor, aunque esperábamos lo mejor. Un pequeño rayo de luz en medio de la tensión familiar llegó de forma inesperada. Fue en la graduación de Kinder de Valentina. Nosotros habíamos invitado a Isabella y a sus hijos. Para nuestra sorpresa, llegaron. Elena y Ricardo, por supuesto, no habían sido invitados por nosotros, sabíamos que su presencia solo generaría tensión y arruinaría el día de Valentina. Cuando Isabella nos vio, se acercó con una sonrisa genuina. Abrazó a Valentina y a Leo con un cariño que se sentía sincero, y luego nos abrazó a Sofía y a mí. Estoy tan orgullosa de ustedes, de cómo están manejando todo. Y felicidades a mi ahijada hermosa, le dijo a Valentina, dándole un pequeño obsequio. En ese momento, bajo la mirada curiosa de otros padres de familia, sentí que, a pesar de todo el dolor, algo bueno estaba surgiendo. La posibilidad de reconstruir una relación fraternal basada en la honestidad y el apoyo mutuo. Sabía que si Elena se enteraba de este acercamiento, lo consideraría una traición imperdonable por parte de Isabella. Pero eso, francamente, ya no era nuestro problema. Los meses siguientes fueron testigos del lento pero inexorable declive de la situación de mis padres. Una consecuencia directa de sus propias acciones y de su incapacidad para adaptarse a la nueva realidad que ellos mismos habían creado. Sin mi apoyo económico constante y con la ayuda ahora limitada y condicionada de Isabella, Elena y Ricardo tuvieron que enfrentarse a una verdad incómoda: su nivel de vida anterior era insostenible. El coche de Ricardo, tras la negativa de Isabella a pagar la costosa reparación, quedó arrumbado en la cochera, acumulando polvo. Pronto se vieron obligados a venderlo por una fracción de su valor, solo para obtener algo de liquidez. Comenzaron a usar el transporte público para todo, algo a lo que Elena, con su orgullo herido, se resistía con todas sus fuerzas, quejándose amargamente de las incomodidades y la humillación. Cancelaron su costoso seguro de gastos médicos mayores, aquel que yo había pagado religiosamente durante años. Ahora dependían del sistema de salud público, con sus largas listas de espera y sus limitaciones, algo que para Elena era otra afrenta personal. Recuerdo que tío Javier me contó que Elena tuvo una crisis de vesícula y tuvo que esperar casi 2 días en urgencias para ser atendida adecuadamente, una experiencia que, según él, la dejó profundamente resentida pero no más humilde. La casa, su antiguo orgullo y símbolo de estatus, comenzó a mostrar signos de abandono. El jardín se secó, la pintura de la fachada se descarapeló, y pequeñas reparaciones necesarias se fueron posponiendo indefinidamente. Elena, en un intento desesperado por obtener dinero, comenzó a vender algunas de sus alhajas queridas, aquellas que tanto presumía en las reuniones familiares. Lo hacía con un dramatismo calculado, contándole a quien quisiera oírla cómo sus hijos ingratos la habían orillado a deshacerse de sus tesoros más preciados. Pocos le creían ya. El estrés, la mala alimentación producto de una economía apretada, y quizás la propia conciencia, comenzaron a pasar factura a la salud de mi padre. Un día, Ricardo sufrió una crisis hipertensiva seria que requirió una breve hospitalización. Me enteré a través de tío Javier, quien me llamó preocupado, pero también para ponerme sobre aviso: Marco, tu padre está en el hospital, parece que fue un susto fuerte. Pero ojo, que Elena ya anda diciendo que es por tu culpa, para variar. Llamé directamente al hospital y, tras identificarme, logré hablar con el médico que atendía a mi padre. Me informó de su estado, estable,
pero necesitaba reposo y un control estricto de su presión y su dieta. Una vez que supe que no corría peligro inmediato, llamé a mi padre a su habitación del hospital. Papá, lamento mucho escuchar que estás pasando por esto, le dije con sinceridad. Por favor, concéntrate en recuperarte y sigue todas las indicaciones de los doctores. Si hay algún medicamento específico que necesites para tu tratamiento y que realmente no puedan cubrir, avísame y vemos cómo te apoyo directamente a ti con eso. Al día siguiente, le llevé los medicamentos recetados a mi padre al hospital. Fue un encuentro breve, tenso. Elena estaba allí, e intentó interceptarme en el pasillo para comenzar con su letanía de quejas y culpas. La ignoré educadamente, saludándola con un escueto con permiso, y me dirigí a la cama de mi padre. Le entregué las medicinas, le pregunté cómo se sentía y le deseé una pronta recuperación. Él apenas pudo hablar, pero en sus ojos vi una mezcla de gratitud y una profunda tristeza. No me quedé mucho tiempo. No quería darle a Elena la oportunidad de montar una escena. El aislamiento social de mis padres también se hizo más evidente. Muchos familiares, incluso aquellos que al principio habían dudado o se habían puesto del lado de Elena, comenzaron a tomar distancia al conocer más detalles de la situación, ya fuera a través de tío Javier, de la propia Isabella, que ya no ocultaba su decepción con nuestra madre, o simplemente al observar la actitud intransigente y victimista de Elena. Las invitaciones a reuniones familiares disminuyeron, sus quejas eran recibidas con frialdad o con silencios incómodos. Elena se sentía cada vez más aislada y furiosa, pero su poder de manipulación se había reducido drásticamente. Ya no era el centro del universo familiar. Finalmente, llegó lo inevitable. Incapaces de mantener los costos de la casa, impuestos prediales, servicios básicos que ahora sí tenían que pagar en su totalidad, el creciente deterioro que requería reparaciones urgentes. Y quizás con la presión del banco por una hipoteca que ya no podían cubrir cómodamente, se vieron forzados a ponerla en venta. Fue una decisión dolorosa, especialmente para Elena, para quien la casa representaba no solo un hogar, sino un símbolo de su estatus social y familiar. Vendieron la casa por menos de lo que esperaban, apremiados por las circunstancias. Con el dinero obtenido, y tras saldar algunas deudas, les alcanzó para mudarse a un pequeño departamento rentado en una colonia mucho más modesta, al otro lado de la ciudad. Era un lugar limpio y funcional, pero para Elena, acostumbrada a su espaciosa casa con jardín, aquello era la humillación final, la prueba irrefutable de su caída. Y en su mente, los únicos culpables seguíamos siendo Sofía y yo. Han pasado 2 años desde aquella fatídica Nochebuena, 2 años que transformaron nuestras vidas de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Nuestro hogar, el de Sofía, Leo, Valentina y el mío, es ahora un verdadero refugio de paz y alegría. Mis hijos, que en aquel entonces eran unos pequeños confundidos y heridos, son ahora unos preadolescentes, Leo entrando a la secundaria, Valentina a punto de terminar la primaria, mucho más seguros de sí mismos. Abiertos y elocuentes. Las sesiones con la doctora Morales, que mantuvimos durante casi un año, fueron una inversión invaluable en su bienestar emocional. Han aprendido sobre límites, sobre respeto propio y ajeno, y sobre todo, han internalizado que el amor de sus padres es incondicional y que siempre los protegeremos. Mi relación con Sofía, si es que era posible, se ha fortalecido aún más. Superar juntos esta crisis familiar, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones difíciles como equipo, nos unió de una forma indestructible. Ella fue mi roca, mi estratega y mi conciencia cuando la culpa o la tristeza amenazaban con nublar mi juicio. Con Isabella, mi hermana, he logrado construir una relación fraternal auténtica, basada en la honestidad y el apoyo mutuo. Ella también ha crecido mucho, ha aprendido a poner límites a nuestra madre y a priorizar su propia familia. Nuestros hijos, los primos, ahora conviven con más frecuencia, en un ambiente libre de la tensión y el favoritismo que antes emponzoñaban esos encuentros. ¿Y mis padres? Mi madre, Elena, sigue viviendo en su mundo de resentimiento y victimismo. El aislamiento y la pérdida de su antiguo estatus la han vuelto más amargada, aunque su capacidad de hacer daño se ha visto drásticamente reducida.
Vive en aquel pequeño departamento con mi padre, quejándose de su suerte, pero sin mostrar jamás un atisbo de arrepentimiento o autocrítica. Mi padre, Ricardo, es una historia diferente, más compleja. Sigue viviendo con Elena, atrapado en esa dinámica de décadas, pero algo en él cambió. Quizás fue la enfermedad, quizás el aislamiento, o quizás simplemente el peso de la verdad. Hace unos meses, en un acto que me sorprendió enormemente, me llamó por teléfono desde un teléfono público. Su voz sonaba débil, cansada. Hijo, soy yo, tu padre, dijo casi en un susurro. Tu madre, está muy mal. No físicamente, bueno, no más de lo habitual, pero de ánimo. Dice que te extraña, Marco, aunque nunca lo va a admitir delante de ti. Y yo también los extraño mucho. Especialmente a los niños. A Leo, a Valentina. Escuché en silencio, mi corazón encogido. Papá, respondí con suavidad, lamento escuchar eso. Tú sabes, y ella también lo sabe, cuál es el camino si realmente quiere un acercamiento genuino. Y tú también lo sabes, papá. Lo sé, hijo, lo sé, suspiró. Pero ella es tan orgullosa. Tan terca. Solo quería que lo supieras. Quizás algún día, solo quizás, ¿podría ir a ver a los niños un ratito? Si tú me dejas. Yo solo. Para darles un abrazo, nada más. Hubo una pausa larga. La petición de mi padre era genuina, podía sentir su anhelo a través del teléfono. Podríamos hablarlo, papá, respondí finalmente, conmovido a pesar de todo el dolor pasado. Si es algo que realmente quieres, y si estás dispuesto a respetar nuestros términos y a no intentar justificar nada de lo que pasó, podríamos intentarlo. Quizás un café, tú y yo primero, para conversar con calma. Ese café se dio un par de semanas después. Fue un encuentro difícil, cargado de silencios incómodos, pero también de algunas verdades no dichas que flotaban en el aire. Mi padre lloró discretamente. No hablamos de mi madre. Hablamos de los niños, del trabajo, de cosas triviales. No hubo una disculpa formal, pero en su mirada vi un arrepentimiento profundo. Aún no ha visto a los niños. Como le dije, un paso a la vez. Dejé de pagar las reparaciones materiales de mis padres, sí. Pero en el proceso, comencé a construir murallas inexpugnables alrededor del corazón de mis hijos y de la paz de mi hogar. Aprendimos, como familia, que los lazos de sangre no garantizan el respeto ni el amor, y que la verdadera familia es aquella donde te sientes seguro, valorado y amado incondicionalmente. Mis hijos son mi mayor orgullo, y verlos sonreír sin miedo, sabiéndose amados y protegidos por encima de todo, es la única riqueza que realmente necesito en esta vida. ¿Si me arrepiento de la decisión que tomé aquella Nochebuena? Ni un solo segundo. A veces, cortar por lo sano, aunque duela como el infierno, es el acto de amor más grande que podemos hacer hacia nosotros mismos y, sobre todo, hacia aquellos que dependen de nosotros y confían en nuestra protección. El futuro con mis padres sigue siendo incierto, una página en blanco. Pero mi presente, el presente con Sofía, Leo y Valentina, ese presente es nuestro, y es más sólido y brillante que nunca,